Es un año complejo, difícil en el plano económico, político y electoral. En ese terreno poco es más importante que la política social, pero al mismo tiempo la política social también debe observar los límites que la economía y la ley electoral les impone. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, para platicar precisamente de cómo se aplicarán las políticas sociales este año, está con nosotros el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Pepe, qué gusto que Buenas estés noches, aquí con Viviana. nosotros. Muchas gracias por invitarme, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Un año complicado, pero también con muchos desafíos. Con desafíos complicados, pero con buenas posibilidades, pero sobre todo yo creo con buenas decisiones. El presidente, el secretario de Hacienda, en este entorno difícil toman dos decisiones muy importantes. La primera es defender la estabilidad. Anuncian un recorte en coordinación con el Banco de México, se incrementan las tasas y de fondo lo que están diciendo y haciendo es cuidando la estabilidad de la economía, y nada hay más importante para la pobreza que eso. No tenemos que irnos muy lejos. En el 95 entraron a la pobreza 30% más de mexicanos, 17 millones de mexicanos. Nos tomó una década recuperarnos en materia de pobreza, porque el peor y primer enemigo de la pobreza es la inestabilidad, una mala dinámica de formación de precios. Eso se preserva, y se preserva también el presupuesto de la Secretaría. Las dos decisiones desde el punto de vista de pobreza muy importantes, y nosotros las agradecemos y las reconocemos. De todas formas, reconociendo la estabilidad que existe económica en el país, que se ha demostrado en estos 3 meses, a pesar de las crisis, se ha demostrado que la economía sigue estable y sólida. A pesar de eso, hay que activar la política social, porque hay sectores menos favorecidos que terminan siendo golpeados por la propia situación coyuntural, ¿no? Y ahí hay que estar pendientes. Tenemos programas, tenemos un despliegue, los recursos que tenemos queremos aprovecharlos al máximo para que se sientan, para que las poblaciones más vulnerables sepan y sientan que el gobierno está caminando junto a ellos. Y además nos estamos coordinando muy bien con los estados, con los municipios, y estamos entusiasmando a la sociedad civil y al sector empresarial de que nos acompañen para que un reto que es del país, como país lo enfrentemos juntos y coordinados. Pepe, ha cambiado mucho esta forma de operar de la Secretaría de Desarrollo Social. Antes se pensaba que era una secretaría desde donde se podía hacer mucha política, pero ahora finalmente lo que hacen es todas las ayudas, los apoyos se suministran, se dan en una tarjeta que finalmente la gente no sabe ni quién se los está dando, pero sin esa tarjeta, sin ese apoyo, no tendría ni que comer. Mira, la Secretaría tiene un despliegue muy importante que toca la vida de los mexicanos de muchas distintas formas. Los apoya en sus ingresos, ayuda a que las familias tengan posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela, de cuidarlos en su salud, de construir junto con ellos oportunidades productivas para que tengan una mejor inclusión financiera y laboral. Ese es Prospera. Apoyan los ingresos de los adultos mayores a través de la pensión de adultos mayores. Ayudamos a los padres de familia con estancias infantiles para que puedan incorporarse o reincorporarse al mercado laboral. Estamos presentes en lo alimentario a través de la que es la red social más importante de Latinoamérica, que es Diconsa, la quinta red de distribución más importante en el país. Permanentemente estamos en la dieta de los mexicanos a través de Liconsa. Esto es, nuestro despliegue es muy amplio. Y si uno toma en consideración además la decisión que tomó el presidente muy temprano en su administración, que instrumentó Rosario Robles, la cruzada contra el hambre, que convoca en la misma mesa a 19 dependencias y 90 programas, la participación, la cercanía del gobierno a través no solo de Sedesol, sino de las múltiples instancias que tiene, actuando como uno solo, nos va a ayudar a hacer mucha diferencia en esa presencia permanente, en ese acompañamiento, en ese dar un apoyo al esfuerzo que todos los días hacen las familias mexicanas para salir adelante. Oye, a ver, ¿funciona la cruzada contra el hambre? ¿Hay que darle una vuelta de tuerca, hay que remozarla? ¿Está funcionando? Mira, hay dos datos que yo creo que son importantes. Primero, la cruzada es un enfoque joven, es un enfoque que arranca con la administración y no es un programa en sí mismo, es una forma de trabajar. Lo que el presidente dice en abril del 2013 es, primero, en México hay hambre, que es inaceptable y que hay que corregir, y segundo, al ciudadano no le preocupa quién dentro del gobierno le resuelve el problema, lo que quiere es que su problema se resuelva. Entonces coordínense, siéntense en la misma mesa y desplieguense como uno solo. Temprano en ese proceso se le pide a Coneval que evalúe. Se entregan ya 2 evaluaciones.
Una primera, revisa algunas familias antes y después de la cruzada y encuentra que las familias mejoran en cada una de las circunstancias que definen pobreza. Las familias tienen más acceso a la escuela, mejor acceso a salud, más y mejor calidad en su vivienda y en los servicios que le llegan, y se reduce la carencia alimentaria de manera muy importante. Un segundo dato, la Coneval evalúa 5 municipios en los que se desplegó la cruzada y encuentra que en ellos hay una mejora importante. Pero yo te diría el dato más importante de todos. Se hace una intercensal, una encuesta intercensal, va el INEGI, visita 8 millones de hogares para poder comparar, contrastar cómo evolucionan los municipios en el país respecto de 2010 y encuentra 2 datos muy importantes. El primero, en todos los municipios del país hay mejora en términos de acceso y de superación de los umbrales de pobreza, pero cuando comparamos los municipios en donde la cruzada estuvo presente, los 400 de la primera etapa, los 200 que se sumaron en la segunda, esos 610, 611 municipios tuvieron una mejora más amplia que el resto del país. Y aquí ya no estamos hablando de una encuesta, de una percepción, de una evaluación, de un seguimiento a familias o algunos pocos municipios. Estamos hablando de 8 millones de entrevistas en domicilios, claro, en todos los municipios del país, y ahí se ve que el despliegue y la presencia de la cruzada sí está cambiando historias de vida. Hay un punto que es fundamental en esto. Se ha dicho muchas veces que la cruzada toma ejemplos de lo que se hizo en Brasil. Brasil a su vez tomó ejemplos de lo que se hizo en México en otros programas sociales, pero el enorme éxito que tuvo Brasil sacando gente de la pobreza lo ha perdido en un año de crisis económica. Y quizás eso es lo que tenemos que evitar, regresando a lo que tú decías. Porque cualquier esfuerzo que uno vaya haciendo de despliegue de programas, si perdemos el rumbo en lo económico, perdemos el rumbo en materia de pobreza. Entonces, sí importante la decisión de preservarla, sí de cuidarla, sí un año difícil, pero un año difícil en el que se están generando empleos. Estos primeros 3 años de la administración del presidente Peña Nieto han sido los 3 mejores años de generación de empleo en toda nuestra historia reciente. Seguimos creciendo en todos los sectores, menos energía, pero aquí pongo más o menos en perspectiva lo que eso quiere decir. Si nosotros quitáramos al sector energético, en donde la falta de crecimiento se explica fundamentalmente por precio, la economía en su conjunto, distinta al sector energético, está creciendo arriba del 3%. Es una tasa de crecimiento robusta, es una tasa de crecimiento sólida, es una tasa de crecimiento que se traduce en empleos y que ayuda también en este esfuerzo que estamos haciendo en materia de pobreza. Bueno, y dime una cosa, por ejemplo, ¿qué sucede si de repente, por más que me digas que la situación está muy estable, estamos viendo el petróleo va a la baja, efectivamente ha habido un problema económico, si de repente no se tienen tantos recursos para poder seguir con estos programas? Mira, la decisión que ha tomado el presidente es de cuidarlos, y lo que nos ha encargado a nosotros es que los hagamos lucir. Por eso hemos hecho tanto esfuerzo, aprovechando lo que aprendimos en la cruzada, y dijimos, bueno, si en la cruzada están las 19 dependencias y los 90 programas, ¿cuánto más pudiéramos avanzar si a ese esfuerzo se suman los estados, se suman los municipios? Me imagino que han sido muy responsables en la manera en la que lanzan estos programas, ¿no? Para no toparse con un problema después. Y además eso nos cruza con la otra pregunta que tú hacías de lo electoral. No solamente hemos sido cuidadosos, hemos buscado ser transparentes e involucrar a los ciudadanos desde que levantamos el padrón hasta que entregamos los beneficios, en un esfuerzo plural, en un esfuerzo a que se han sumado ya 30 de 32 entidades. Nos falta y terminaremos en estos días de sumar a esta estrategia de inclusión a Quintana Roo y a Sinaloa, y los dos ya manifestaron la voluntad de sumarse. Entonces es un esfuerzo en el que todos están participando con generosidad, con entusiasmo, con compromiso y con claridad de que hay algunas circunstancias hoy presentes en México, en las vidas, en la experiencia de muchas familias que no debieran estar presentes. Ahora, también lo hemos platicado algunas veces en corto, que de alguna manera estos programas lo que se ha buscado es que se echen a andar y que no se acaben con un proceso electoral, sino que sigan teniendo las personas que por fin están pudiendo comer, están teniendo estos recursos, que pueda ser un programa transaccional de alguna manera. Y además que no se interrumpa los programas que tienen padrón y calendario con los procesos electorales. Ese es un punto central, porque regresando de Semana Santa comienza prácticamente formalmente la campaña electoral,
y la gente, sí, viene la campaña, pero decirle a la gente, ¿sabes qué? Te vamos a suspender el apoyo hasta que que sea 6 de junio, la gente dice, yo quiero seguir comiendo, ¿no? Pero además tenemos 2 tipos de programas en la Secretaría. Programas muy importantes, y ahí el caso es especialmente claro, ni modo que no le paguemos la pensión a los adultos mayores. Es un programa que tiene reglas claras, que tiene un padrón transparente y auditable, que se entrega de manera regular y que por lo tanto no tendría por qué suspenderse durante el periodo electoral. Por contra, tenemos algunos programas con las que apoyamos opciones productivas, con la que realizamos obra de infraestructura social con el apoyo de los migrantes. Esos programas, si ya sea los anticipamos o los desarrollamos después de la elección, no interrumpen el apoyo de los ingresos de los más vulnerables. Por lo que habremos de hacer las 2 cosas, seguir entregando los programas que tienen calendario, padrones transparentes y dejar de entregar los que sí tenemos manera de ajustar porque son intervenciones de una sola vez que nos van a ayudar en el mediano y largo plazo, pero que no impactan en el ingreso cotidiano de las familias que apoyamos. Oye, sí, con la pluralidad que hay en el país, con los controles que hay en el país, con todo lo que tenemos que en torno a la política social, a la política electoral, ¿sigue siendo verdad eso de que la Sedesol en particular o otras instancias pueden intervenir en un proceso electoral? Yo te sumo una más. A mí me resulta, y a esta altura me resulta difícil de ver y de comprender. Yo estoy de acuerdo contigo y sumo un elemento adicional. Nosotros estamos desplegando 550,000 contralores sociales, beneficiarios escogidos por los beneficiarios que nos van a ayudar a mejorar los programas, a tener un diálogo más cercano con los beneficiarios, pero que también servirán como instancia de denuncia. Con toda esa presencia, bueno, platicábamos al principio, uno se entera ya por Periscope hasta con quién está uno comiendo el fin de semana. Pues aquí en este despliegue, en esta presencia, con estos instrumentos tecnológicos, la verdad es que a esta altura pensar que va a haber manipulación o desvío de los programas que se entregan de cara a los vecinos en las comunidades de forma transparente, de forma permanente, pues ya no debe de suceder y no va a suceder en este proceso además electoral. Pensar que por una despensa alguien va a cambiar el voto, también ya yo lo dudo cada vez más, ¿no? Y además nos ahora hemos la movido, gente es más lista, y nos toma la hemos movido, despensa y vota por quien quiere. Además nos hemos movido a una cultura de derechos. Y así entendemos la pobreza, aquí lo hemos platicado mucho. Parte de lo que ha sido muy importante en términos de cómo México entiende la pobreza es que no nos fijamos solamente en el ingreso. Lo que hemos dicho, lo que hemos decidido como país en lo jurídico, en lo político es, no es aceptable que no se pueda ejercer a plenitud el derecho a la educación. Entonces vamos a asegurarnos que los niños entre 3 y 15 años estén en la escuela y además que esa educación sea de calidad, en donde entra la reforma educativa del presidente, que está implementando pues, de manera muy decidida y correcta el secretario de Educación Pública, pero lo estamos haciendo porque ese es un derecho. Y además de que vayan a la escuela y puedan desayunar bien para poder funcionar y que su cerebro les funcione y que puedan tengan asimilar. acceso a la salud, es otro derecho. Y que tengan y ejerzan su seguridad social, es otro derecho. Que les lleguen los servicios a la vivienda, es otro derecho. Entonces, estamos moviéndonos en el sentido de a los ciudadanos permitirles que sean vigentes sus derechos y por lo tanto que tengan también claridad cuando se les apoya que están ejerciendo un derecho adicional. Pero, ¿sabes qué? En esta lógica de una política de derechos es muy importante por otra razón. Siempre cuando la gente habla de la pobreza termina hablando de la pobreza rural, los pobres entre los pobres, ¿no? Y quizás las mayores desigualdades y uno de los capítulos más lacerantes de la pobreza es en la pobreza urbana. Y en la pobreza urbana, si no aplicas esos derechos, no hay forma de superar. No hay manera. Y nos lleva a un debate mucho más amplio y muy interesante, porque la pobreza sí se combate y sí ayudan los apoyos. Cuando una niña, un niño se sale de la escuela para ayudar con los ingresos familiares, vive hacinada, no tiene derecho a la salud, no le llega el agua a su casa, no está haciendo 3 comidas al día, pues es imposible pedir que genere ingresos y por lo tanto apoyar a esa niña y a esa familia a salir adelante es fundamental. Pero además de todo es fundamental no solo para esas familias, es fundamental para una sociedad en general. ¿Qué pasa con un niño que deja de ir a la escuela, que no estudia, que no trabaja? Ese niño se va a convertir, a empezar a hacer cosas que no debe para obtener dinero y eso se va a ver reflejado más adelante. Y además, si uno revisa ya en otro entorno,
no se le puede pedir a ese niño o esa niña que aporte y que genere ingresos. Y si nos paramos, salud, la carencia de salud, que es bien importante que cuidemos y que atendemos. Si nos paramos del otro lado, cuando los mexicanos tienen derecho y lo ejercen a todos estos elementos que hemos platicado, 3/4 partes de ellos tienen además capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. Eso quiere decir que si incluimos, vamos a darle al país una buena plataforma de prosperidad. Pero el tema de pobreza, como tú señalas muy bien, no se agota en los apoyos y necesitamos hacer las cosas bien. ¿Y qué quiere decir hacer las cosas bien? Es una buena política energética que nos ayuda a generar empleos y a enfrentar costos energéticos más bajos. A ver, en eso, porque nos queda un par de minutos solamente, el haber estado en 4 secretarías de Estado diferentes y haber tenido una carrera administrativa muy importante, permite ver el trabajo de desarrollo social, la política social, con una perspectiva más amplia que el asistencialismo. Mucho, muy transversal, porque permite que nos demos cuenta de que atrás de la pobreza hay precios, de que atrás de la pobreza hay política de transporte público, hay política arancelaria, hay política comercial, hay política agropecuaria, hay política energética. Cada una de las reformas que el presidente Peña Nieto ha realizado implican un mejor espacio de acceso para los mexicanos y eso nos ayuda a combatir la pobreza. Entonces, no nos podemos quedar ni en el análisis ni en el despliegue en el tema del programa y el apoyo. Lo que necesitamos es un país que funcione y que funcione mejor, y eso es lo que estamos buscando consolidar con las reformas que el presidente propuso, que el Congreso apoyó y en lo que los mexicanos estamos comprometidos a sacar adelante. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estoy muy contento. Pepe. Gracias. Muchísimas gracias.